Buena esposa. Capítulo 5. Soltó un suspiro agradeciendo la existencia del libro. De nuevo. Pero era por un buen motivo. Allí también habían hechizos de privacidad y confusión a los demás. Y gracias a eso ahora sus amigos no podían encontrarle y preguntar por su nueva ropa o peinado. Y menos preguntar el por qué los evitaba. Ahora con esa barrera de hechizos sus amigos no descubrirán en qué vagón estaba. Lo cual era algo de lo que estaba sumamente agradecido. Apenas llegó a la estación en la mañana su tío lo dejó sin demora. Casi tirándolo de un carro en movimiento para que nadie lo reconociera. Y luego se fue rápido como un rayo. Aunque eso no le importó. Su tío ya no era importante y había dejado de serlo hace mucho. Cuando entró a la estación buscando el andén 93% comenzó a sentir miradas y comentarios a sus espaldas. Ya era normal para él. Pero aún así los escuchó. Y por primera vez en su vida se había puesto feliz de recibir miradas y escuchar susurros sobre él mientras caminaba con una nueva ropa. Bastante hermosa si podía decirlo. Su ropa ahora era antes una nueva camisa de gala de Dudley. Esta era blanca pura y elegante. Como la de un evento de gala. Su tía Petunia se la había dado para una reunión. Pero no le había servido y había caído en sus manos completamente nueva. Después de estar seguro de que no la dañaría se dedicó a ella. Le ajustó a su cintura. Añadió unos hermosos tejidos negros de flores en la parte superior de la espalda. En el final de las mangas y en el final de la camisa y listo. Era encantadora. Perfecta para él. Le acompañaba un pantalón azul oscuro de mezclilla que le llegaba debajo del talón y le ajustaba correctamente. Haciendo destacar lo delicado de sus piernas. Que ya no se veían como patas de pollo. Sino como finas piernas delgadas de un joven. Ya había escuchado en la lejanía a un par de mujeres y niñas o señoritas preguntar al aire de dónde la había sacado la camisa o si podían encontrar una parecida. Eso le sacó una sonrisa. Una real que sentía incluso en el corazón. Estaba feliz. También se había hecho 2 par de trenzas pequeñas que se unían detrás de su nuca con un enrollo de hilo negro que se confundía con su cabello. Domesticándolo y manteniéndolo más peinado. Para su suerte había un capítulo sobre recogidas del cabello discretas. De manera que parezca que está suelto. Pero ordenado. Para disimular y no dañar la ilusión de suelto y natural, se lo recogían de manera escondida, por así decirlo. El capítulo ciertamente le había encantado. Eso le había recordado a su nido de pelo. Le había causado gracia. El resultado era sorprendente. Y sin duda alguna bastante agradable. Ahora era el de un joven bien vestido y peinado. Delicado y hermoso. Claro. Haciéndole ver algo femenino. Pero eso no importaba. Para él solo se veía delicado y le encantaba. Pasó sin ser visto por el muro de piedra y observó el andén. Un poco más vacío de lo que acostumbraba. Pero aún así ya había gente. Aunque al final a pesar del tumulto nadie que le conociera le reconoció. Cuando ya estaba arriba del tren en un compartimento lanzó un conjunto de hechizos del libro para poder disfrutar la privacidad que tanto le gustaba. Estaba acostumbrado a ella. Bueno. Antes de que Hermione y Ron exigieran estar pendientes de cada cosa de su vida en sus últimos años de Hogwarts. De resto siempre tenía privacidad. Con ellos eso parecía una vieja ilusión. Y aunque ahora sería diferente. Por alguna razón no quería estar tan solo. No con ellos. Solo. Algo de compañía. Estaba seguro que Ron y Hermione no sabían que él había escuchado cómo lo despreciaban. Ni tampoco la razón de por qué los había ignorado. Y era muy probable que fueran a exigirle respuestas apenas lo encontraran. Respuestas que no quería dar. Por eso mejor encerrarse sin ser visto por nadie para ir solo en el viaje. Para disfrutar el viaje. Unas horas antes de que todo explotara. Y eso intentaría hacer. Por muy difícil que eso pareciera en esos mismos momentos. Su cabeza comenzó a vagar. Libre en el viaje duraba 8 horas. Recurriendo de nuevo a enredarse con caóticos pensamientos. Por ahora estaba pensando que lo mejor era que se preparara para las preguntas de sus amigos. Aunque claro, primero tenía que llegar. No tenía hambre.
Y solo le faltaba 2 capítulos del libro. No había tenido tiempo de terminarlo después de comprar sus útiles y leer los nuevos libros de ese año. Así que era una decisión algo sencilla en realidad. Bueno, él exactamente no compró los útiles. No en persona al menos. Los había pedido por carta con ayuda de Hedwig y habían llegado a él en secreto. Aún no entendía cómo funcionaba eso. Pero Hermione lo había mencionado una vez y quiso probarlo. Se alegra de haberlo hecho. No tenía la oportunidad salir y no quería que ellos compraran sus útiles por él. Sería demasiado incómodo reclamarlos cuando no los quería ni ver. Los libros venían encogidos. Pero con solo tocarlos cambiaban de tamaño. Los devolvía a su paquete original para que sus tíos no los vieran. Encogiéndose de nuevo. Y luego los leía a escondidas. Había sido maravilloso por fin poder leer sus libros antes de clase. Además, eso le ayudaba a procesar como debía toda la información que el libro, para buenas esposas, poseía. ¿Qué estaba pensando antes de los libros escolares? No importa. Siguiendo con Hedwig. Ella era demasiado lista. Tanto que hasta le asustaba un poco. Pero era solo una pequeña sensación de inquietud bastante leve. A veces incluso ululaba o hacía ruidos de aprobación cuando él se vestía bien. Solo le había preguntado su opinión una vez. Pero ella no lo había dejado. Siempre cantando suave cuando Harry probaba el resultado en su ropa. No sabía si debía cuestionar su cordura. Pero estaba seguro que no era imaginación suya cuando ella resoplaba. Literalmente bufaba cuando él usaba algo que aún no había arreglado. Por un lado era bastante divertido. Y raro. Por otro levemente aterrador. Pero eso significaba que no estaba solo. Incluso tenía a alguien para discutir opiniones. Y ver emociones tan humanas en una lechuza era interesante. Y al parecer su costumbre de bufar o resoplar se le había pegado a su lechuza. Oh sí. Iba a terminar de leer el libro para poder devolverlo. Tal vez pueda encontrar uno similar. Un ruido externo fue lo que provocó que saliera de su concentración. Incapaz de retener lo que decían los párrafos con tanta distracción. Pronto sintió un sabor un poco más amargo en su paladar al darse cuenta de la razón del alboroto. Eran sus amigos. Al parecer buscándolo en todos los vagones. Estaban lejos pero aún se podía oír cómo lo llamaban. Se sintió increíblemente incómodo y casi nauseabundo antes de recordar los hechizos. Había sido una increíble idea lanzarlos para no encontrarse con sus amigos. Y ahora ser precavido estaba dándole los frutos esperados. Lo agradecía. A pesar de sentirse algo solo sabía con diferencia que era la mejor decisión. Sobre todo porque con ellos no podía estar tranquilo. Mucho menos ahora que había visto eso que le ocultaban. No le apetecía someterse a los alegatos de Ron y los regaños de Hermione en ese momento. Ellos ahora no importaban. No quería enfrentarlos. Pero eso no significaba que hubiera posibilidad alguna de perdonarlos. No podía. No en ese momento al menos. Esta vez había decidido que, sin los celos de Hermione y los malos hábitos de Ron, podía ser bonito. Y eso también contaba académicamente. Así que tenía que ser inteligente. Eso era un pequeño problema ya que él estaba enseñado a fallar o sacar menos notas para no ser mejor que Dudley. El cual era un pésimo estudiante. Y luego eso cambió a no ser mejor que Ron. Pero nada que un poco de práctica no logrará. Solo debía acostumbrarse. Realmente esperaba un año tranquilo. Y que no tocara otra persona como Lockhart. Y que no estuviera a punto de morir. Bueno. Esperaba un par cosas. Ya había revisado los libros. Bastantes interesantes en realidad. Esperaba que esta vez sus notas mejoraran suficientemente como para pedirle a la profesora McGonagall que lo sacara de adivinación y que lo pusiera en runas. Las mujeres de su libro eran reconocidas por eso. Y le había llamado bastante la atención. Además quería ser alguien ejemplar. Debía serlo. Las mujeres a las que se refería el libro siempre destacaban la pulida fama que llevaban o llevarían encima de ellas. Que tuvieran cosas que decir. Pero que fueran cosas buenas. Y sin lugar a dudas él quería hacer lo mismo.
Aunque tal vez a él no le resulte tan bien. Solo hay que ver cómo por hablar con serpientes se convirtió en un señor oscuro. Asesino de nacidos muggles. Cuando su madre irónicamente era una. Su madre. Estaba seguro que su madre había sido alguien de respeto. A veces pensaba que las cosas del libro podían ser cosas que su madre le hubiera enseñado. Eso le traía un poco de calidez en su pecho. Se estaba ilusionando como con el espejo o ese. Pero ¿a quién le importaba en realidad? Le alegraba saber que podía sentirse feliz a pesar de la traición de sus amigos. Eso era bueno. No se dejaría destruir por ellos. Ahora que caía en cuenta. Era mejor se asegurara tener todo y estar listo para bajar del tren antes de llegar. Así no los encontraría hasta en el gran comedor. Aunque si pudiera evitarlos allí también. No se quejaría en absoluto. Con eso resuelto y las voces de sus amigos ya lejanas abrió el libro. Dispuesto a leer algo más. Disfrutar antes de tener que cambiarse. Aunque la verdad aún no quería cambiarse por el uniforme y tapar su ropa. Se sentía bonito como estaba. Aún así sus pensamientos llegaron primero. Impidiéndole leer. Se rindió cuando había leído más de 2 páginas sin haber captado nada. Así que comenzó a pensar de nuevo. Es como si lo que no hubiera pensado en los últimos 3 años lo estuviera pensando ahora. Solo pensaba y pensaba. Era molesto. Su cerebro parecía querer hacerlo justo ahora. Sin darle descanso. Viéndolo ahora sentía que había cambiado muy rápido. De un día a otro precisamente. Pero era como si al aceptar que quería ser bonito una parte de él se hubiera liberado. Exigiéndole a los segundos de aceptarlo en cambiar su ropa. Pelo. Estilo. Costumbres. Como si esa parte de él ya estuviera cansado y no soportará ni un segundo más seguir siendo feo. Y para sorpresa de sus propios pensamientos. Él lo aceptaba. Ya no quería sentirse feo. Quería ser bonito. Le fascinaba de cierta manera. Incluso juraría que cuando alguien mencionaba algo para verse mejor sus ojos brillaban más que cuando veía la snitch. Le encantaba sinceramente. Sentirse delicado. Como si los demás tuvieran que tener cuidado con él. Como con las muñecas de porcelana. Como si fuera una. Estaba seguro que tenía un problema con las muñecas. Se rió de sus pensamientos. Aunque su dulce risa se sentía algo sola en el lugar. Tal vez tenía que ver con que incluso a sus 2 años en Hogwarts nadie le había cuidado como algo mejor que un fenómeno o una celebridad. Solo para juzgar. En realidad su tía aún le pegaba con algo además de sus manos para no tocarlo. Y los insultos nunca habían parado. Sí. Tal vez quería ser bonito para que lo admiraran como él había admirado a la muñeca de ese lugar, pero ¿podían culparlo? No, cuando volteó a ver la ventana pudo deslumbrar el hermoso paisaje de fondo. Con el sol bajando al horizonte y los árboles pasando rápidamente por el movimiento del tren. Los últimos rayos del sol dando acto de presencia y bañando el paisaje de un amarillo anaranjado precioso. Un color llamativo que pasaba por la ventana. Reflejándose en su piel, dándole una sensación de calor. Y para quien lo viera, una vista angelical por su belleza en ese preciso momento. Decidió que ya había pensado demasiado. Se cambió de ropa con otro hechizo muy útil del libro. Tenía presente que una de las primeras cosas que haría sería terminar el libro y conseguir otro. Así se sumergió a su lectura.